Como programadores estamos muy acostumbrados a escribir código en un lenguaje de programación el cual entendemos, o al menos fingimos que lo hacemos, ya sea en Python, Java, C o cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, la mayoría de estos tiene sintaxis de palabras en inglés, pero no es que la computadora hable inglés. Sabemos muy bien que la computadora se maneja por unos y ceros, pero también debemos saber que existen lenguajes un poco más primitivos que pueden llevar a una conexión directa entre el humano y la máquina, sin necesidad de hablar en unos y ceros. Estos son los lenguajes ensambladores, los cuales comúnmente son instrucciones básicas que recibe el procesador para transformarlas al lenguaje de máquina, en unos y ceros. Lo que pasa es que igual estos lenguajes ensambladores suelen ser algo limitados, y escribir código complejo directamente en ellos sería muy complejo. Por eso es que existen los compiladores. Sí, esos que trabajan mientras tú echas la hueva y dices la típica frase de está compilando. Los compiladores son programas que reciben un código escrito en un lenguaje de programación y lo traduce a instrucciones de máquina comprensibles para la computadora. A ver, no es que sea tan sencillo, no es que haya un compilador mágico. Existen muchas versiones de compiladores dependiendo del lenguaje y lo que hace cada uno. Estos reciben más parámetros, no solo tu código todo mal hecho ahí. Lo que pasa es que los compiladores que usamos hoy en día ya están configurados, pero en realidad estos están formados por varias partes y reciben varios parámetros. Los compiladores están formados principalmente por el analizador léxico y el analizador sintáctico. El analizador léxico recibe el código fuente y además una especificación de componentes léxicos a los que llamaremos tokens, y así sabe dividir nuestro código en esos tokens. Luego pasa al analizador sintáctico. Este además recibe una gramática. La gramática es la que define cómo se pueden conjugar esos tokens para que tenga sentido dentro de un lenguaje de programación. Por eso es que cada lenguaje de programación tiene su propia gramática y es aquí donde hay mucha de la magia de los diseños del lenguaje de programación, que da lugar a lenguajes como BrainFuck, Whitespace, TrollScript y otros que están ahí solo para mostrarnos las amplias posibilidades de los lenguajes de programación, porque no creo que alguien programe en esto, ¿verdad? Hasta aquí nuestro código es válido en un lenguaje de programación, pero para pasar de esa cosa entendible que nosotros escribimos a instrucciones de la máquina, el compilador además pasa por un analizador semántico que verifica el significado de las instrucciones que nosotros escribimos con las reglas y acciones del lenguaje, y también verifica que los tipos de datos y asignaciones sean correctas, y también que no haya incoherencias. Luego el compilador también pasa por un generador de código intermedio, que ya no es ni el código original, pero todavía no es el lenguaje de máquina. Pero este es más fácil de optimizar, por lo tanto luego pasa al optimizador, que hace más rápido nuestro código, eliminando redundancias y simplificando lo más que pueda nuestro código. También durante todos estos procesos se detecta si hay algún error que se pueda dar en cualquiera de las partes del compilador, para así sacar como resultado un código con instrucciones entendibles por la máquina, ya sea en el lenguaje ensamblador o en otro tipo de lenguaje como el de Java, que termina siendo interpretado por la Java Virtual Machine. En un principio los programadores no tenían todo esto y tenían que pasar las instrucciones a las computadoras directamente. En 1938 Konrad Zuse construyó la Z1, que era una computadora con programación limitada. En 1941 la Z3, que se consideró la primera computadora programable. Pero estas, así como otras computadoras de la época como ENIAC y EDVAC, recibían instrucciones consistentes en códigos numéricos, que indicaban a los circuitos de la máquina cada operación que debía realizar. Esto hasta que llegó Grace Hopper, que ya había trabajado con computadoras como la Mark I, pero fue en 1952 que desarrolló para la computadora UNIVAC 1 el considerado primer compilador, el A0, que aunque no era un compilador como lo conocemos hoy en día, fue el inicio, transformando sus rutinas a código de máquina. Grace ya había recomendado un nuevo lenguaje de programación que se escribiera en inglés, porque ella decía, es mucho más sencillo para la mayoría de las personas escribir en inglés que usar símbolos. Así que he decidido que los procesadores de datos tienen que ser capaces de escribir sus programas en inglés y los ordenadores tendrían que traducirlo al lenguaje de máquina. Sin embargo, durante 3 años rechazaron su idea, argumentando que
no se podía hacer porque los ordenadores no entendían inglés. Pero ella insistió y en 1957 el lenguaje B0, también conocido como Flowmatic, fue el primer lenguaje en utilizar instrucciones en inglés. Mientras, en 1954, John Backus dirigió en IBM el proyecto Fortran, que salió en 1957 y fue considerado el primer lenguaje de alto nivel con un gran impacto. Sin embargo, este se asemeja más a una notación matemática, por lo que años más tarde, en 1959, llegaría COBOL, desarrollado por Codacil, pero inspirado en el Flowmatic de Grace Hopper, aunque esta más tarde seguiría participando en los comités de estandarización tanto de COBOL como de Fortran. Hoy en día, si bien ambos lenguajes se siguen utilizando debido a la existencia de sistemas críticos escritos en estos lenguajes, COBOL puede llegar a tener un poco más de relevancia sobre Fortran por su uso en sistemas bancarios. Los años 70 y 80 trajeron una explosión de lenguajes de programación de alto nivel, como C y Pascal. Los compiladores se volvieron más sofisticados, optimizando el código para mejorar el rendimiento y eficiencia. A medida que las computadoras se volvían más potentes, los compiladores también mejoraban en términos de optimización. Comenzaron a realizar análisis estáticos y dinámicos del código para encontrar formas de acelerar la ejecución y reducir el uso de recursos. Hoy en día los compiladores son esenciales en el desarrollo de software, desde los lenguajes de programación clásicos como Fortran y COBOL, hasta los nuevos paradigmas como la programación funcional y la inteligencia artificial. Los compiladores siguen siendo la pieza clave para convertir el código legible por humanos en instrucciones ejecutables por máquinas. A medida que avanzamos hacia el futuro, los compiladores continuarán evolucionando. La paralelización automática, la optimización para arquitecturas específicas y la integración con herramientas de análisis estático serán áreas de enfoque. El mundo de los compiladores es un área en el que es posible innovar.